que tiene un solo parámetro, y hemos visto los diferentes métodos de estimación, ¿no?, que podríamos utilizar. Podrían ser métodos bayesianos, podrían ser métodos, método de mínimos cuadrados, método de máxima verosimilitud, que son los conocidos, ¿no? Entonces, analizando, evaluando los métodos, vemos que el método de mínimos cuadrados no sabe qué hacer con los datos censurados. Entonces, y además conocemos la distribución de probabilidades de la variable. Entonces, el mejor estimador, incluso más potente que el de mínimos cuadrados, es el de máxima verosimilitud, ¿no? Y hemos visto también que el método de máxima verosimilitud es un método que lo que hace es preguntarse, ¿no?, cuál es o sea, se pregunta acerca de los parámetros, es decir, de los coeficientes que caracterizan a la distribución. Nosotros sabemos que asumimos, podríamos decir, que la distribución de probabilidades en un problema cualquiera es exponencial. Entonces, una vez que hemos asumido cuál es la distribución, el siguiente paso es estimar los parámetros de esa distribución. En el caso de la exponencial, el parámetro tiene un solo parámetro, que es lambda, ¿no? Y que en el análisis de supervivencia ese valor de lambda es una tasa de riesgo. Entonces nosotros, al estimar el parámetro de la exponencial, estamos estimando la tasa de riesgo. Y a partir de allí podríamos nosotros, a partir de la estimación de la tasa de riesgo, podríamos encontrar la función de supervivencia, podríamos estimar probabilidades de supervivencia, podemos encontrar estimaciones por intervalos, para la respuesta media, por ejemplo, el tiempo de supervivencia promedio, y así. Entonces bastaría encontrar el valor del parámetro, estimar ese valor, y ya nosotros podemos construir funciones, ¿no? Es decir, podemos tener la función de supervivencia, tenemos la función de riesgo, podemos hacer estimaciones por intervalos. Pero ya cuando nosotros entramos a la parte de estimación de parámetros en estos modelos paramétricos, los paquetes estadísticos lo que hacen es asumir que tenemos un modelo. O sea, ya no es solo estimar la función de supervivencia, sino que para estimar ese parámetro se asumen modelos. En este caso son los modelos lineales generalizados. Los modelos lineales generalizados son modelos en los cuales la variable dependiente puede tener cualquier distribución, ¿no? Por ejemplo, podría ser una distribución normal, que es un caso particular de los modelos lineales generalizados. Podría ser exponencial, podría ser una respuesta binaria, es decir, ampliamos las posibles distribuciones para la variable dependiente, ya no solo la normal, como en el caso de la regresión lineal. Entonces, estos modelos lineales generalizados lo que hacen es extender, ¿no?, todo lo que hemos visto en modelos de regresión lineal, lo extienden para estos modelos más generales, donde la variable dependiente no solo es normal. En particular, puede ser una exponencial, puede ser una Weibull, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que estamos haciendo ahora, es solamente estimar el parámetro de la distribución. Más adelante vamos a ver cómo, si introducimos covariables, ¿no?, introducimos variables explicativas, estos modelos se van a volver modelos de regresión, ¿no? Pero desde el comienzo, cuando se hace la estimación de parámetros, los paquetes, como el R, por ejemplo, asumen que la distribución es, que se trata de un modelo de regresión. Si no le introducimos covariables, estamos hablando de un modelo, les voy a mostrar, de un modelo nulo, es decir, un modelo que solo tiene beta 0 más el error, ¿no? Ese es el modelo nulo, o modelo, también se le llama modelo de posición, ¿no? Y eso es lo que va a hacer. Entonces, ahorita estamos en la parte de estimación. Ya hemos visto el método de estimación máxima verosímil, hemos visto cómo funciona. Hemos visto también que en el caso de datos con censuras, lo que hace el método es construir una función de verosimilitud que toma en cuenta la función de densidad de probabilidad, pero donde la variable ahora es el parámetro θ. Y para los datos censurados solamente considera, en esta función de verosimilitud, adiciona la supervivencia
de los censurados. La supervivencia hasta el momento en el que les ocurrió el evento. Es decir, ¿cuánto tiempo han participado en el estudio? ¿No? Porque eso es lo que estaría tomando en cuenta esta segunda parte. En esta primera parte estamos viendo la contribución de cada, digamos, de cada variable, ¿no? Pero en esta segunda parte estamos viendo solamente este es tiempo vivido hasta que les ocurre el evento y este es tiempo vivido hasta que son censurados, ¿no? Entonces esa es la particularidad que tienen estos modelos. Y bueno, entonces usando esta función de verosimilitud, de lo que se trata es de estimar el parámetro. Pero como les decía, los programas lo que hacen es, ya hemos visto todo esto, los programas lo que hacen es asumir que se trata de un modelo, ¿no? Que solamente tiene constante. Entonces, por ejemplo, este paquete, que es esta función que es el subrect, este es el subrect. Esta función lo que hace es asumir que tenemos un modelo de posición, un modelo que solo tiene beta 0 más el error. Entonces lo que hacen es estimar ese error, por eso le llama intercepto. Entonces, cuando nosotros ajustamos el modelo, lo que nos estima es la constante del modelo, el modelo digamos, del modelo de posición o modelo nulo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es esto, llevarlo a la forma del parámetro que nos interesa, de la tasa de riesgo, del parámetro de posición, del parámetro, no es un parámetro de posición, del parámetro de una exponencial, porque el parámetro de posición es la media. Este es un parámetro que se le conoce como parámetro de escala, pero para nosotros, en la exponencial de parámetro de escala, para nosotros es tasa de riesgo, porque la exponencial, tu tasa de riesgo es igual a lambda, ¿no? Entonces, para estimar esta tasa de riesgo a partir del reporte del R, lo que nosotros vamos a hacer es calcular el exponencial de menos la constante, menos este intercepto. Entonces, esta constante para nosotros es el intercepto, y entonces al calcular nosotros vamos a tener la tasa de riesgo. Entonces, no es directa la estimación, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Usando el subrect. Ahora, hay otra opción que también funciona, que es el flex subrect. Este de aquí también de alguna manera asume que el modelo es un modelo de posición, ¿no? Pero la parte buena es que nos reporta directamente la tasa de riesgo, ¿no? Y ahí lo toma como rate, o sea, es una tasa, una razón. A las tasas le llaman rate en realidad, ¿no? Y nos reporta la estimación, nos reporta el intervalo de confianza, el error estándar del estimador y todas esas cosas. Adicionalmente, no, los dos paquetes, tanto el subrect como el flex subrect, nos dan esta estadística que es un equivalente a la estadística F, ¿no? Que en los modelos lineales generalizados ya no se usa la estadística F, porque la F, si ustedes recuerdan, es el cociente de dos chi cuadrados, y las chi cuadrados son los cuadrados de normales. Entonces, en el modelo de regresión lineal, de manera natural, podemos deducir la estadística F. Pero si ya no estamos hablando de una normal, sino estamos hablando de una distribución exponencial, como en este caso, entonces ya no funciona la estadística F como medida de bondad de ajuste. Y por eso es que se determina una nueva estadística que se llama menos 2 log verosimilitud. También se le conoce como desvianza. A esta estadística en inglés le ponen como deviance, ¿no? Y ya cuando entra en la regresión le llaman menos 2 log verosimilitud, ¿no? Y aquí le llaman log verosimilitud. Y esto es un equivalente a la estadística F, de bondad de ajuste. Solo que está viendo la bondad de ajuste de un modelo de posición, ¿no? Más adelante, esto se va a volver interesante porque vamos a utilizarlo para hacer pruebas de hipótesis de bondad de ajuste cuando el modelo ya tiene variables. Ahora, como en este caso estamos hablando de que el modelo tiene solo el intercepto y también está haciendo la verosimilitud del intercepto, entonces nos da el mismo valor, ¿no? Lo otro es que ya a partir de estos modelos lineales generalizados, no es tan sencillo hacer las estimaciones de los parámetros. Claro, en el caso del exponencial sí, pero ya en general todas las estimaciones las hacen usando métodos iterativos. ¿Por qué? Porque ya no es tan sencillo encontrar formas analíticas
En el caso de la exponencial lo hemos podido hacer porque en realidad es sencillo el modelo, ¿no? Pero en el caso ya de otros modelos más complejos, ya no va a ser posible encontrar estimadores analíticos. Por lo tanto, ya lo vamos a hacer usando métodos iterativos, es decir, usando métodos numéricos, ¿no? Y esa es la razón por la cual a la hora de reportar el resultado, Newton-Raphson reporta, el paquete reporta el número de iteraciones que ha hecho utilizando el método de Newton-Raphson. Sí les estoy presentando, ¿no? ¿O no? Así estoy presentando. Sí, profesora, sí, se puede visualizar. No recordaba decirlo había pues. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, más detenidamente vamos a hablar de estas estadísticas, vamos a ver cómo se construyen, porque se usa bastante en el análisis de modelos, modelos lineales generalizados, modelos aditivos, casi en todos los modelos ya no se usa la estadística F, la que se usa es esta estadística -2, razón de verosimilitud. ¿No? Y también ya a partir de los modelos que no son la normal, la mayoría de los métodos de estimación ya son numéricos, porque los modelos son más complejos. Yo ya no puedo desarrollar un sistema de ecuaciones normales, como en el caso de la regresión lineal, ¿no? Lo que hacíamos en la regresión lineal era derivar, igualar a cero para encontrar puntos críticos, encontrábamos un sistema de ecuaciones normales, resolvíamos el sistema y encontrábamos una fórmula, ¿no? Cosa que ya no podemos hacer ahora. Entonces, esa es la razón por la cual aparece este número de iteraciones. Entonces, miren, en un modelo tan sencillo como la exponencial, está reportando que ha tenido que hacer 4 iteraciones. Ha tenido que repetir el proceso 4 veces, ¿no? para llegar a la solución óptima. Y eso es lo que hace este modelo. Entonces, todos estos resultados los vamos a ir estudiando, lo vamos a recordar un poco de lo que vimos de modelos lineales generalizados. Bien, entonces esa sería la estimación de lambda cuando tenemos un modelo exponencial. A partir de aquí, nosotros podemos reconstruir, podemos encontrar la función de supervivencia, podemos estimar probabilidades de supervivencia, podemos encontrar tiempo medio, podemos encontrar mediana, es decir, al estimar el parámetro, ya te podemos encontrar todas las estadísticas que necesitemos, ¿no? Y el otro paquete, que es el Surbrec, también nos da casi las mismas cosas. Si ustedes se fijan, me da un indicador de bondad de ajuste, que es el logaritmo de la verosimilitud. Este tiempo total en riesgo es el número total, son los tiempos totales. Imagínense cuando hacíamos esos gráficos donde teníamos las líneas horizontales, donde estaban los tiempos hasta que ocurrió el evento, hasta que eran censurados, lo que ha hecho es sumar todas esas longitudes de tiempo. Y lo que tenemos aquí es que el tiempo total que los individuos han estado en riesgo, estos 21 individuos, es de 359. Tiempo total en riesgo, ¿hasta qué momento? Hasta que le ocurre el evento o hasta que son censurados. Entonces ahí están todos, ¿no? Y de aquí se dividirá pues entre los tiempos observados y los tiempos censurados para construir las otras estadísticas. La estadística de razón de verosimilitud, que es la misma, 42.2, sale el mismo valor. Aquí no hay diferencia porque lo que está evaluando es bondad de ajuste del modelo. Y lo que adicionalmente da aquí es el AIC. Otra cosa más que aquí aparece, que se había comentado también en la clase pasada, que este factor de escala, ¿no? esta escala fijada, no se está refiriendo a lambda. La palabra escala se va a usar en varios contextos, pero con significados diferentes. Esta escala fijada viene del modelo lineal generalizado, porque cuando nosotros encontramos la varianza, esa varianza va a ser una función varianza más un parámetro de escala, que le llaman phi. Ese phi es este valor de aquí. Porque como les digo, lo ha asumido como un modelo lineal generalizado. Por eso es que necesitamos repasar un poco de ese tema de los modelos lineales generalizados cuando lleguemos a esta parte, a los modelos, ¿no? En cambio, el FlexSurbrec ya no nos da ese parámetro de escala, ¿no? O sea, el enfoque es un poquito diferente. Si bien es cierto, usa como bondad de ajuste la estadística, esta verosimilitud,
ya no lo está enfocando directamente como un modelo lineal generalizado, por eso no aparece ese parámetro de escala. Y más bien, esta tasa sería el parámetro de escala, pero ya digamos, con otro significado, ¿no? Parámetro de la exponencial que le llamamos parámetro de escala. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí este parámetro de escala no tiene que ver con lambda, sino con otro valor que ha sido fijado. Bien, entonces esa era la idea. Y bueno, lo hemos visto para los datos censurados de tipo 2, donde la característica de los datos censurados de tipo 2 es que en el momento en que se completa el número de eventos observados, todos los demás son censurados al mismo tiempo. Por lo tanto, la contribución de los censurados es, todos los censurados tienen el mismo tiempo de supervivencia, porque han sobrevivido hasta el momento en que han sido censurados. Y hemos visto con lo de los ratoncitos, ¿no? Que una vez que se completan los 5, los otros 5 los van a sacrificar. Pero los ratoncitos no han muerto también, pero no han muerto por la sustancia carcinogénica, sino han muerto porque los han sacrificado. Y bien, eso es lo que hemos visto con respecto al exponencial. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ya utilizamos un modelo Weibull, ¿no? En el caso de Weibull ya tenemos dos parámetros. Vamos a ver cómo vamos a lidiar con cómo vamos a estimar los parámetros, cómo vamos a interpretar los resultados, etc. ¿Bien? Entonces lo que vamos a ver hoy es el caso de la Weibull. Es bastante interesante la Weibull porque vamos a ver más adelante que hay una coincidencia entre el modelo paramétrico Weibull y el modelo no semiparamétrico de Cox, ya hablando de modelos de regresión. ¿Bien? Bueno, vamos a ver la estimación de parámetros de modelos de sobrevivencia Weibull. Como les decía, ya en la Weibull no nos vamos a preocupar cuál es la forma de la función de verosimilitud y esas cosas, porque ya tenemos una idea con el caso de la exponencial. Es lo mismo, se construye una función de verosimilitud, que en este caso sería Weibull, y los censurados van a ser considerados, solamente se les va a incorporar en la función de verosimilitud su probabilidad de sobrevivencia, ¿no? La idea es exactamente la misma, solo que ya el proceso es más complicado porque ya tenemos dos parámetros que estimar y hay un proceso iterativo de por medio, ¿no? Lo que nos va a preocupar ahora es cómo interpretar. Primero, cómo saber si vamos a utilizar una Weibull. Y segundo, cómo interpretar los resultados que nos reportan los paquetes. ¿Bien? Bueno, ya hemos visto el caso de la distribución Weibull, es una generalización de la exponencial, ¿no? Que ya me permite tener más posibles formas para la función de riesgo, ¿no? Que comparado con la exponencial, que como no tiene memoria, su función de riesgo es constante a lo largo de todo el periodo de observación. Esta distribución ya fue propuesta hace mucho tiempo, en 1939. Eso pasa con muchos modelos matemáticos. Los matemáticos desarrollan modelos, funciones, sin darles una aplicación específica, ¿no? Más adelante hay gente que investiga, tiene un problema concreto, investiga cómo podría abordar matemáticamente ese problema, encuentra estas teorías matemáticas y las utiliza. Y de ahí para adelante, como que revaloriza esas técnicas que han sido, o esos modelos que ya existían, que alguien los propuso, pero que no le habían dado todavía una utilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que va ocurriendo. Entonces, ya en 1939, Weibull propuso este modelo, ¿no? Y lo utilizó para fallas de productos fabricados, ¿no? O sea, en el área de confiabilidad. Pero después ha sido eso retomado ya y se está trabajando en el área de salud, en el área de, qué sé yo, de economía con estos modelos, en las diferentes áreas donde se requiere este tipo de modelos con estas características, ¿no? Entonces, ya en 1951, Weibull también lo retoma y lo afina un poco, ¿no? Se va a utilizar, particularmente les había dicho que su uso ha sido en confiabilidad. ¿Por qué razón? Porque como es un modelo paramétrico, entonces es muy, digamos, es como una camisa de fuerza, ¿no? Cuando yo tengo un modelo matemático, el fenómeno que yo estoy estudiando
debe coincidir con ese modelo. O sea, el modelo debe ajustar perfectamente a la realidad. Si no lo ajusta bien, entonces tenemos mucha variabilidad. Y eso, en el caso de experimentos, puede funcionar porque uno controla fuentes de variabilidad, pero en el caso de datos de estudios observacionales, como son, por ejemplo, los estudios de enfermedades y cosas, son estudios observacionales. Entonces hay muchas fuentes de variación y por eso es que los modelos teóricos no se ajustaban muy bien. Y lo que se utilizaba eran los modelos no paramétricos, como el caso de Kaplan-Meier, ¿no? Pero ya en los últimos tiempos, con los recursos computacionales que se tienen, se puede ir probando diferentes valores de los parámetros, haciendo modificaciones. Entonces, como que se está utilizando nuevamente estos modelos paramétricos en problemas de salud, por ejemplo, ¿no? O en economía. Esta distribución Weibull tiene dos parámetros, un parámetro alfa y un parámetro lambda. Este parámetro lambda se conoce como parámetro de escala. Por eso les decía, no vayan a pensar que es lo mismo. Este lambda se le conoce como parámetro de escala, pero no es el mismo significado de escala que tenemos en el reporte. ¿Ya? En el reporte que teníamos de la exponencial había un parámetro de escala que se había fijado en 1. No es lo mismo que este parámetro. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno hacer las diferencias. Una misma denominación puede adoptar diferentes significados en diferentes contextos. El parámetro alfa se le conoce como parámetro de forma. Entonces, alfa determina la forma y lambda va a determinar el parámetro, va a ser el parámetro de escala. Ahora, este alfa, en las clases pasadas, cuando yo les presentaba el modelo Weibull, en lugar de alfa, yo le estaba llamando gamma. Si ustedes recuerdan, vamos a mirarlo, para que es cuestión de notaciones, ¿no? Porque aquí la distribución exponencial, distribución Weibull. Esto es bueno que lo aclaremos porque después, aquí por ejemplo, yo les definía la función Weibull utilizando lambda y gamma. Ahora a este gamma le estoy llamando alfa. ¿Por qué? Porque como he utilizado gráficos donde se utiliza el término alfa, entonces he cambiado un poco la notación, pero la idea es la misma. Este gamma es el parámetro de forma. Y de aquí en adelante, cuando hagamos el modelo Weibull, podemos utilizar también, en lugar de gamma, podemos utilizar alfa, esa notación para el parámetro de escala. ¿Ya? Entonces, esto no se les olvide. No estoy hablando de un modelo diferente, solo estoy cambiando ligeramente la notación por conveniencia, podríamos decir. Voy a cerrar esta pestaña. Y entonces, este alfa es el equivalente al gamma que hemos estado utilizando en las clases anteriores. Y bueno, entonces, ¿cómo se define? Ya esto, aquí estoy poniéndolo más formalmente. Tenemos una variable aleatoria t que tiene distribución Weibull, ¿no? Es una variable cualesquiera, solo que para nosotros este t es el tiempo, ¿no? Y vamos a decir que tiene distribución Weibull si su función de densidad tiene esta forma, ¿no? Alfa, lambda por t al alfa menos 1, el exponencial de menos lambda t al alfa. Imagínense cuando yo quiero encontrar un estimador máximo verosímil aquí. Derivo igual a 0 y tengo exponencial más un exponencial. Difícilmente voy a poder linealizar eso, ¿no? Voy a linealizarlo calculando el logaritmo del logaritmo, etcétera, pero ya no es lineal la función. Entonces voy a tener que usar métodos iterativos para la estimación. Entonces aquí hay dos parámetros a estimar. Un parámetro alfa, que es el parámetro de forma, y un parámetro lambda, que es el parámetro de escala, que es el mismo de la exponencial, ¿no? Lambda, por eso que aquí sí hemos mantenido el lambda, porque lambda es el término que usamos para la exponencial. Cuando nosotros hacemos que este alfa sea igual a 1, tenemos un modelo exponencial. ¿Sí? Y en este caso, no vamos a considerar el umbral como 0, ¿no? O sea, inicia en 0. Por eso que aquí les puse la observación, ¿no? En adelante usaremos alfa en lugar de gamma para el parámetro de forma, porque hemos estado usando gamma. Se lo puse con rojo para evitar confusiones. ¿Por qué lo hice? Porque aquí, cuando saqué estos gráficos para mostrarles, aparecía alfa.
Entonces tuve que cambiar la notación porque es más fácil para mí cambiar la notación de la función en el gráfico. Y bueno, las diversas formas que puede adoptar la función de densidad, para el caso de la Weibull, ya lo hemos visto también, y hay que observar que cuando este parámetro de forma va haciéndose más y más grande, esta distribución se parece a la normal. Es ligeramente asimétrica, pero tiene un gran parecido con la normal. No llega a ser normal, obviamente, porque es una distribución asimétrica, pero va apareciéndose bastante, se va haciendo bastante. Y cuanto menos el valor, cuando por ejemplo el valor es 1 para alfa, esto va a ser una exponencia, ¿no? Entonces, todas estas han sido construidas solamente modificando el parámetro de forma y el parámetro de escala le hemos dejado en 1. ¿Sí? La función de distribución acumulada también la hemos visto. A ver, ¿quién quiere entrar? Un minutito. Oh, ¿dónde está? ¿Quién será? Vamos a ver quién entra. Ah, Gerardo. Ya está. Una, dos. Ya está. Entonces, esto también ya lo hemos visto, lo estoy repasando. La función de distribución acumulada para la Weibull es 1 menos el exponencial de a la menos lambda t a la alfa. Esto es a la alfa. Voy a hacer la corrección. Esto lo he puesto igual y debería de ser a la alfa. Las diferentes formas que puede adoptar la función de distribución acumulada. Fíjense que para el caso de alfa, parámetro de forma 5, esto ya se parece a una normal, pero en realidad es más apuntada, ¿no? Por la simetría. Por eso es que, por ejemplo, se deduce a partir de esta Weibull, se deducen algunas funciones de enlace para modelos lineales generalizados que requieren asimetría. La función de supervivencia Weibull también ya la hemos visto, es exponencial de menos lambda t al alfa y las diferentes formas. Hemos visto también que si yo quisiera identificar cuál es el modelo a utilizar, si es el Weibull el adecuado, no podría hacerlo porque las formas de las funciones de supervivencia acumulada, supervivencia son bastante parecidas. Entonces, más fácil es identificar la distribución utilizando la tasa de riesgo, la función de riesgo, que la función de supervivencia, ¿no? Porque en general en la práctica uno conoce más cómo se comporta el riesgo, cómo se comporta la supervivencia. La función de riesgo Weibull, como la hemos obtenido, haciendo el cociente entre esta función de densidad y la función de supervivencia, ¿no? Eso por definición. La función de riesgo es el cociente de la función de densidad sobre la función de supervivencia. Al hacer el cociente, lo que encontramos es esta función. Y las diversas formas que puede adoptar la función de riesgo Weibull, que son variadas y eso es lo que lo hace atractivo en realidad, ¿no? Es atractivo porque es fácil de manejar, es más fácil que otras distribuciones y además tiene diversas formas para la función de riesgo. Funciones decrecientes, funciones crecientes, funciones lineales, funciones constantes, ¿no? Etcétera. Bien, entonces, ahora viene qué hacer para identificar si nosotros podemos asumir un modelo Weibull para un conjunto de datos, ¿no? Si podemos asociarle un modelo Weibull, ¿no? Nosotros tenemos la función de supervivencia. Si le calculamos el logaritmo a esta función de supervivencia, lo que vamos a tener va a ser una función de este tipo, ¿no? Ahora, si además nosotros le calculamos otra vez el logaritmo a esto, lo que vamos a tener es una función lineal. Y eso es lo que bueno, esto ya lo habíamos comentado antes. Vamos a tener una función que va a ser una función lineal. Entonces hemos visto también que calculando el logaritmo del logaritmo podríamos nosotros identificar si el modelo es hueco, ¿no? Bien. Hay una forma práctica de expresar la función de riesgo Weibull que nos va a servir, digamos que lo vamos a utilizar para entender cómo salen los reportes del paquete computacional, porque no nos van a salir directamente
como alfa y lambda, sino que nos van a salir con otras formas que nosotros debemos luego convertir, así como la exponencial, la tasa de riesgo, la tenemos que convertir en lambda y alfa. Entonces, una forma que se sugiere que se podría utilizar es transformar la función de riesgo utilizando dos transformaciones, ¿no? Entonces, vamos a definir un sigma, un parámetro sigma, que vamos a hacerlo como 1 sobre alfa, 1 sobre el parámetro de la Weibull, y vamos a definir una función mu que va a ser menos el logaritmo de lambda. Entonces aquí está el parámetro de escala y aquí está el parámetro de forma. Solo que el parámetro de forma está como el inverso y el parámetro de escala está en un logaritmo, ¿no? Entonces, utilizando estas transformaciones, nosotros vamos a expresar la función de riesgo de esta forma. Oh, no, disculpen. Vamos a expresar la función de riesgo de esta forma. Entonces, esta función de riesgo, aquí, la vamos a reemplazar el alfa y el lambda, lo vamos a reemplazar y podemos tener esta forma. Entonces, la función de riesgo ahora está en función de sigma y está en función de mu, ¿no? A este parámetro mu se le llama parámetro media y a este parámetro sigma le vamos a llamar parámetro de escala. Fíjense, por ejemplo, aquí aparece otra vez el término parámetro de escala, ¿no? Entonces, este parámetro de escala no tiene el mismo sentido de indicador de variación, ¿no? Este término parámetro de escala, tal como lo usamos aquí, tiene un significado diferente al que se usa a menudo para definir la distribución Weibull, cuando sigma es igual a 1, ¿no? Cuando sigma es, en este caso, sigma es igual a 1, vamos a tener la distribución exponencial con parámetro lambda, pero este sigma no es un parámetro de escala en el sentido de dispersión. Por ejemplo, al sigma cuadrado en la normal le llamamos este parámetro de escala. No tiene el mismo significado, solamente es el nombre, ¿no? Entonces este término no tiene el mismo significado. Incluso ya estamos hablando con 3 significados del parámetro de escala, ¿no? Y también podemos expresar la función de supervivencia en función de sigma y de mu. Entonces ahí tienen ustedes, he hecho las transformaciones, ahí tienen la función de supervivencia como la exponencial de menos mu sobre sigma por t a la 1 menos alfa. Este es el resultado cuando se transforma alfa y lambda usando estas funciones, ¿no? Entonces, a partir de esta transformación es que nosotros vamos a aplicarle el logaritmo del logaritmo. Le aplicamos el logaritmo a la función de supervivencia, ¿no? Y como el logaritmo va a salir, como estos son valores entre 0 y 1, esto nos va a salir negativo. Entonces, para convertirlo en positivo y volverle a calcular el logaritmo, le vamos a multiplicar por menos, ¿no? Entonces, este menos tiene por objetivo convertir estos valores negativos en positivo para poder calcularle de nuevo el logaritmo. Ya está. Entonces, vamos a usar una transformación que se conoce como log-log complementario o log-log, ¿no? Esta es una transformación bastante utilizada en el análisis, por ejemplo, de modelos lineales generalizados. Es una alternativa a la logística, ¿no? A la transformación logística. Se llama transformación log-log o transformación log-log complementaria. Son varias formas que tienen esta transformación. Bien, entonces al aplicarle 2 veces el logaritmo a la función de supervivencia, a esta función, lo que vamos a tener es una función lineal, ¿no? Donde vamos a tener alfa, aquí originalmente teníamos alfa y lambda, y luego le vamos a convertir en mu y sigma. Teníamos alfa, logaritmo de lambda, más alfa, logaritmo de t sub i. Si reemplazo alfa, este alfa va a ser 1 sobre sigma, reemplazo logaritmo de mu, va a ser menos mu, reemplazo alfa de nuevo, va a ser 1 sobre sigma, el logaritmo de t permanece. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos una función o la ecuación de una recta. Mu sobre sigma es una constante. 1 sobre sigma puede ser el parámetro de la pendiente y la variable que vamos a trabajar va a ser el logaritmo de t. Entonces, eso quiere decir que si yo le aplico 2 veces el logaritmo a la función de supervivencia, voy a tener la ecuación de una recta. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a explotar para hacer la identificación del modelo, ¿no? Entonces, nos da una herramienta de diagnóstico para evaluar que también un conjunto de datos
sigue una distribución Weibull, ¿no? O la Weibull se aproxima al comportamiento de las probabilidades para esa variable. Entonces, lo primero que hacemos para hacer el análisis exploratorio es vamos a estimar esta función de supervivencia. Podemos hacerlo por Fleming-Harrington, podemos hacerlo por Kaplan-Meier. Lo más frecuente es Kaplan-Meier. Estimamos esta función de supervivencia y le calculamos el logaritmo, lo aplicamos el negativo, le volvemos a aplicar el logaritmo y también le aplicamos el logaritmo al tiempo. Entonces vamos a ver si esto se adecua a una recta, ¿no? Vamos a graficar esta relación del logaritmo del tiempo versus el logaritmo log de la supervivencia, y si se ajusta a una recta, entonces diremos que la Weibull puede ser una buena aproximación para ese conjunto de datos, ¿no? Entonces, primero vamos a tener que estimar la función de supervivencia y luego calcularle el log y también el logaritmo al tiempo, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos la ecuación de una recta, ¿no? Un poco para relacionarlo con la regresión, vamos a llamar de beta sub 0 a menos mu sobre sigma y vamos a llamarle beta 1 a 1 sobre sigma. Entonces, tenemos la ecuación de una recta, donde i va a ser el logaritmo del logaritmo de las probabilidades de supervivencia, ¿no? Entonces, si los puntos graficados caen a lo largo de una línea recta, entonces se podría concluir que los datos de supervivencia, ¿no?, pueden ser modelados utilizando la distribución Weibull. Además, ahora vamos a ver cómo estimamos los parámetros de la Weibull, ¿no? La pendiente de la línea va a proporcionar una estimación de 1 sobre sigma. Entonces, este beta 1 va a ser igual a 1 sobre sigma. O podríamos decir que sigma va a ser igual a 1 sobre beta 1. Entonces, como yo tengo beta 1, lo que voy a hacer es estimar, ¿no?, el valor de sigma utilizando el beta 1 estimado a partir de la ecuación de la recta. Y el intercepto va a ser beta 0, que va a ser menos mu sobre sigma. Entonces, yo puedo despejar mu a partir de estos parámetros estimados, ¿no? Y entonces, puedo estimar empíricamente, ¿no?, los valores de mu y sigma y luego volver a la forma original, ¿no?, a la forma que tenemos aquí, que es de alfa. Puedo encontrar alfa haciendo 1 sobre sigma estimado y puedo encontrar lambda haciendo el exponencial de mu, ¿no? Y eso me va a dar las estimaciones de los parámetros de manera empírica, podríamos decir, ¿no?, usando un ajuste mínimo cuadrado. Pero ojo que aquí todavía no hay censuras, ¿no? Entonces lo que hice fue trabajar con los datos de HMO para más o menos aplicar esto. Y vamos a ver, el problema era evaluar el tiempo de supervivencia de pacientes con VIH, ¿no?, que han sido obtenidos a partir de un estudio de cohortes. Los sujetos fueron enrolados el 1 de enero del 89, fueron entrando hasta el 31 de diciembre de 1991. El estudio finalizó el 31 de diciembre de 1995, ¿no? Después del diagnóstico de VIH, los pacientes fueron seguidos hasta, o sea, esta es la metodología que se ha seguido. Después de que fueron diagnosticados con VIH, los pacientes fueron seguidos hasta que ocurría la muerte por SIDA. Eso quiere decir que el evento es la muerte, ¿no? O puede ser SIDA o alguna causa relacionada con el SIDA. En este caso, decíamos que la gente no muere por SIDA, ¿no?, sino muere por las enfermedades oportunistas. Por eso es que estamos considerando alguna causa relacionada con el SIDA, ¿no? Y a eso le vamos a llamar tiempo, o hasta que el individuo abandonaba el estudio, que a eso le vamos a llamar censura, ¿no? Entonces, el estudio termina para esa persona cuando es retirado o se retira, porque no se pudo observar el evento, o por finalización del estudio. Entonces, aquí tenemos, puede salir dentro del estudio o puede salir al final. Y bien, entonces lo que hice fue hacer lo que acabo de decir, ¿no? Lo que hice fue estimar las probabilidades de supervivencia usando Kaplan-Meier, ¿no? Luego le apliqué el logaritmo, le puse signo negativo y le apliqué el logaritmo de nuevo y también calculé el logaritmo del tiempo. Y ese es el resultado. Entonces, este es un estudio observacional y está bastante bien el modelo Weibull en realidad.
¿no? Ojo que aquí no estoy incorporando covariables, solamente estoy modelando el tiempo de supervivencia, ¿no? Porque las personas tienen diferentes edades, consumen o no consumen drogas, etcétera. No estoy considerando todavía los factores. Entonces ajusté la recta y encontré que la pendiente era 0.6767 y la constante era menos 1.66. Esto usando, digamos, los métodos usuales, ¿no? Lo que pasa es que aquí solamente está tomando en cuenta a los datos observados, porque los censurados no los estaría tomando en cuenta, ¿no? Porque cuando yo calculo supervivencia, estimo la supervivencia, no hay supervivencia para los datos censurados, solamente, ¿se acuerdan ustedes que en la tabla solamente salían las probabilidades de supervivencia para los observados? Entonces, aquí no está tomando en cuenta los datos censurados, los está ignorando, ¿no? Pero ojo que este es un método empírico, lo estoy haciendo solo a modo de ilustración. En realidad deberíamos de tomar en cuenta también el tiempo de supervivencia de los datos de los censurados. Aquí, como les digo, se ignoró a los censurados y solamente está trabajando con los datos observados. Porque esto me limita, pues, ¿no? Porque solo voy a encontrar probabilidades de supervivencia para los observados. Bien, entonces estimo los parámetros, solo lo hicimos a modo de ilustrar. Estimamos los parámetros de la distribución Weibull, entonces beta 0 va a ser menos mu sobre sigma, beta 1 va a ser 1 sobre sigma, entonces hago el proceso inverso y voy a encontrar los parámetros, ¿no? Entonces voy a tener que beta 0 va a ser 1.66 y beta 1 va a ser 1 sobre sigma 67, 67. Haciendo el proceso inverso ya tengo los valores para mu y para sigma, y puedo volver a la forma original, ¿no? Entonces, ahora tengo que sigma es 1 sobre alfa, entonces alfa va a ser 1 sobre sigma. Haciendo los cálculos respectivos, voy a tener los valores para alfa y para lambda, ¿no? Entonces puedo reconstruir la función de supervivencia y tendría que la función de supervivencia es esto de aquí. Exponencial de menos 0.085 por el tiempo elevado a la 0.677. Y la función de riesgo sería. Pero, recuerden, solamente en este caso, si yo uso esta metodología, solamente estaría tomando en cuenta los datos observados, porque los censurados no han entrado. Bien, pero vamos a ver qué tan aproximado es el resultado. Así, usando el paquete, voy a hacer lo mismo. En este caso voy a usar el surbreg y vamos a ver qué es lo que me da. El surbreg para la Weibull me da el intercepto y me da otro parámetro más, que es el logaritmo de la escala. ¿Está bien? Aquí sí, este parámetro de escala es el parámetro, el sigma que hemos obtenido. Entonces aquí el intercepto también voy a tener que transformarlo para poder encontrar lambda y para encontrar alfa, el intercepto y el parámetro de escala. ¿Cómo voy a trabajar con esto? Para encontrar lambda, a partir de este reporte, voy a hacer el exponencial de menos la constante. O sea, este es el mu, la estimación de mu. Y esta va a ser la estimación del logaritmo de sigma. Y el sigma va a ser 1.2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Alfa va a ser 1 sobre el parámetro de escala, 1 sobre 1.2, y esto va a ser 0.833. Lambda va a ser el exponencial de menos la constante. Estoy usando esto de aquí. Estoy usando esta transformación. Lo que me ha dado el paquete es este mu y este sigma. Entonces, para encontrar alfa, voy a hacer 1 sobre sigma, y para encontrar lambda, voy a hacer el exponencial de menos mu. Y eso es lo que hice aquí. Déjenme ver, ahí está. Y tengo el modelo, las probabilidades de supervivencia y la función de riesgo, ¿no? La función de supervivencia y la función. Ahora, miren ustedes la diferencia entre los coeficientes. Aquí lambda era 0.085. Aquí lambda va a ser 0.0753. La diferencia es debido a que los censurados no han sido tomados en cuenta para nada, ¿no? Mientras que aquí, como se ha hecho por máxima verosimilitud, se ha considerado dentro de la función de verosimilitud las probabilidades de supervivencia de los censurados. Y eso hace una ligera diferencia. En cuanto al parámetro alfa, 0.833,
Y aquí el parámetro alfa es 0.67. Aquí cambia regular, ¿no? Pero como les digo, la diferencia está en el método que usé para estimar. En el primer caso, solamente tomé los datos observados, los censurados los ha ignorado. Este método empírico ignora los censurados. Y aquí sí toma en cuenta, ¿no? Y está la función de supervivencia y la función de regreso. Entonces, este método SURVREG igualmente aquí no me da directamente el resultado, y para poder entender esto, tengo que haber hecho esta transformación. Entonces, los paquetes lo que hacen es utilizar esta transformación. Lo enfocan de esta forma. Entonces, trabajan con mu y con sigma, ¿no? Donde mu y sigma van a tener estas formas. Entonces, lo que me da el paquete en verdad es 1 sobre el parámetro de forma y me da el parámetro y la media, ¿no? Me da la media que yo tengo para encontrar lambda, tengo que hacer esta transformación. Directamente no me da el valor de sigma y de mu. Ahora vamos a ver qué pasa con el flex SURVREG. Este es con el flex SURVREG. Fíjense que aquí sí me da directamente el parámetro de forma, pero no el parámetro de escala. El parámetro de escala sí tengo que hacerle la transformación correspondiente, ¿no? Entonces el parámetro de forma sí me dio 0.8322, ahí está. Es ligeramente diferente por problemas de redondeo, ¿no? Pero el parámetro de escala sí voy a tener que hacerle la transformación. Aquí me está dando sigma. Tengo que hacer 1 sobre sigma para encontrar el valor, 0.07. ¿Y cuánto me dio aquí? El parámetro de escala me dio 0.07, o sea, exactamente igual, ¿no? Entonces, lo que hay que saber para poder utilizar, por ejemplo, el R con estos dos paquetes, es cómo es que se está asumiendo el modelo, ¿no? Y lo mismo aquí, voy a tener la estimación, voy a tener el intervalo de confianza, lo que hemos visto en el exponencial, ¿no? El que encontrábamos el intervalo de confianza para la media, encontrábamos para la tasa, el intervalo de confianza para la tasa de riesgo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo podría decir que el lambda, los parámetros de esta exponencial, ¿no? Para este conjunto de datos, volviendo a nuestro modelo original. Esta es la función de supervivencia y esta es la función de riesgo. Yo he estimado alfa y he estimado lambda, pero yo necesito saber si estos valores lambda y alfa son significativos. Mejor aún, son significativamente distintos de cero, ¿no? Porque yo voy a hacer inferencias sobre los parámetros para ver si es que realmente ese es el modelo y yo necesito hacer inferencias. Entonces mi pregunta es, ¿yo podría decir algo acerca de la hipótesis de que los parámetros de escala y forma son iguales a cero usando esa información? Reformulo la pregunta. Yo estoy estimando lambda y estoy estimando alfa. Y quiero saber si esos parámetros, ¿no?, que yo he obtenido en una muestra los puedo generalizar para la población. Es decir, si esos parámetros son significativamente distintos de cero. ¿Puedo tomar alguna decisión mirando estos resultados? Es decir, voy a ponerles en una hoja de Word, ¿no? Mi pregunta. Mi hipótesis H0 es que, ¿cómo se llama? Lambda es igual a 0. Y mi otra hipótesis de H0
es que otra hipótesis es que el parámetro alfa es igual a 0. Esas son mis hipótesis en el modelo Weyl, ¿no? Entonces, en base a los datos, de la muestra, ¿no? Probar estas hipótesis. ¿Qué necesitaría para probar estas hipótesis? Para despertarlos un poco. A ver, díganme. Utilizando los datos de la muestra, quiero probar esas hipótesis, de que lambda es igual a 0, alfa es igual a 0. ¿Qué pasaría si lambda es igual a 0? No, perdón, si alfa es igual a 0. Si alfa es igual a 0, significaría que no estoy con una Weibull, sino una exponencial. Y si lambda es igual a 0, entonces quiere decir que la exponencial no es el modelo, ni la Weibull, ¿no? Entonces, probar hipótesis con respecto a los parámetros es probar hipótesis con respecto a la distribución también, se está por, ¿no? Entonces, la pregunta es esa. Ahora, digan ustedes, ¿cómo pruebo esas hipótesis? ¿Qué necesito? A ver, mientras ustedes piensan, tomen nota de esto, por favor, porque voy a salir de aquí. Y después les llamo para preguntarles, ¿ya? Voy a llamarles. Y estos son los reportes, que ustedes lo tienen también. Probablemente lo tienen en el celular, lo tienen en su computadora. Ya les di la pregunta, ustedes vayan pensándola mientras yo paso lista. Son 40. Voy a dejar de presentar para pasar lista, ¿ya? Mientras ustedes van pensando. Modelos de sobrevivencia. Esto. A ver, vamos a ver, estamos 27. Alarcón, ¿está? Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Arapa. Arapa. Está. Araujo. Araujo, ¿está? No está, no está. Bautista. Pablo. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Bautista Diego. Presente, profesora. Benavente. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Berrospi. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Castro. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Chucky. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Cirilo. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Coaquira. Diego Alonso Araujo. Ya. Está bien Araujo. Pero Arapa sí no está, ¿no? Chucky ya llamé, ¿no? Coaquira. Perdón, Cirilo. ¿Cirilo está? Sí, profesora, presente. Ya. Coaquira. No está. Mira. Pussy. Presente, profesora. Fructuoso. Presente, profesora. Garrido. Presente, profesora. Grados. Presente, profesora. Guillén. Presente, profesora. Gutiérrez. Presente, profesora. Hidalgo.
Presente, profesora. Guamán, Presente, profesora. Llano, Guamán Mejía. Guamán Llanos está, ¿no? Sí, profesora, Guamañanos. Guamán Mejía, Presente, profesora. Huancas, Huanca Blanca, Presente, profesora. Huerta, Presente, profesora. Jiménez, Presente, profesora. Buenos días. Lesameta, Presente, profesora. Medrano, ahí está. Montero, Melanie. Presente, Miss. Montoya, Presente, buenos días. buenos días. Muñoz, ahí está. Ahí están los 40. Ortega está. No. Pérez, Presente, profesor. Filco, Presente, profesora. Portles, Presente, profesora. Buenos días. Quispe, buenos días. Quispe Villena, Presente, profesora, buenos días. días. Quispe Yaganqui, Presente, John. profesora. Ramos Yauca, Presente, profesora. Buenos días. buenos días. Ríos Alameda. Ríos, Esther. ¿Cómo está? Ríos Chiuca, Presente, profesora. Roldán Mina. Se le pegó la cámara. Salvador, Presente, profesor. Tapia, Tito, Presente, profesora. Torres Cabanillas, Presente, profesora. Vargas Magallanes, Presente, profesora. Villa Yataco Presente, profesora. y Segarra. Presente, profesor. Muy bien. Entonces ahora respóndanme a la pregunta. Profesora, disculpe, no me ha llamado a mí. ¿Ustedes? Ramírez Durán. Ramírez Durán. Ah, sí, Sí. se me pasó. Sí, no hay problema, está presente. Gracias. Ya. Entonces, ¿quién me responde? Son los 6 que faltan. Ya está. Vamos a cerrar esto. Y volvemos a la clase. A ver, Cristel. Cristel, ¿tengo alguna alumna que se llame Cristel? ¿Su apellido cuál es, Cristel? Villa. Ah, Villa Yataco, sí, sí. Por el nombre no la identifico. A ver, Cristel, ¿qué me dice? Con respecto a la pregunta que les hice. Voy a poner presentar, modo presentación. Y vamos a ver. Mi pregunta era esta. Ustedes tienen que estar preparados para abordar cualquier problema de este tipo, ¿no? Porque son problemas de pruebas de hipótesis. ¿Qué necesito yo para probar esas hipótesis? Primera cosa, ¿qué insumos necesito? ¿Qué dice Cristel? El estadístico de prueba. Ya necesito un estadístico de prueba. Entonces, no tengo un estadístico de prueba.
probablemente si yo lo aproximara a una distribución normal, o sea, si la cantidad de datos fuera suficientemente grande, o sea, una muestra grande, yo podría aproximar la distribución del estadístico a una normal, ¿no? Por ser un estimador máximo verosímil. ¿No? Lo que tenemos es esto. Como estos han sido obtenidos por métodos de máxima verosimilitud, yo podría aproximar la distribución del estimador a una normal, ¿no? Pero, y usar el estadístico Z, ¿no? O sea, usar una prueba de hipótesis normal. Tengo el estimador, tengo el error estándar del estimador y podría construir la estadística Z. ¿Cuál sería el valor de la estadística? Recuerden que cuando nosotros tenemos distribuciones normales, o sea, yo tengo una hipótesis que a ver, déjenme ver. La hipótesis es que lambda es igual a 0 y yo estoy usando lambda como un estimador máximo verosímil. He obtenido lambda por métodos de máxima verosimilitud. Entonces, este estimador tiene distribución normal. Esa es digamos, la ventaja de la... Entonces, puedo decir que lambda tiene distribución normal. Ahora, ¿qué más necesito probar? El hecho de que sea un estimador máximo verosímil no me garantiza que el estimador sea insesgado, ¿no? Porque solo me dice que el estimador se aproxima a una normal. Pero yo necesito, para caracterizar la normal, necesito su media y necesito su varianza. Yo no sé si la media de la esperanza de lambda es igual a lambda. O sea, lambda estimado, ¿no? Entonces voy a poner esperanza de lambda estimado igual a lambda, parámetro. Esto no lo puedo garantizar porque no tengo información. Tendría que investigar un poco más acerca de las propiedades del estimador, ¿no? Y también necesito, ¿qué cosa? Necesito la varianza de lambda estimado, ¿no? Eso sí lo tengo, porque la varianza de lambda estimado sí me lo ha dado el paquete. Si se fijan, lo que tengo aquí es el error estándar del estimador. Por lo tanto, esto yo lo elevo al cuadrado y tengo la varianza del estimador. Ya caractericé la normal, ¿no? Entonces, para ver cómo recuperar información, ¿no? Entonces, aquí sí, yo sé que esto vale a 0.688. 0.0688. Ese es al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Ya está, ya tengo la varianza estimada. Además, yo sé que lambda tiene distribución normal por ser estimador máximo verosímil, ¿no? Por propiedades de estimadores máximo verosímiles. Además, incluso yo puedo hablar del otro parámetro, de este de aquí. Puedo hablar de este parámetro lambda, que es 1 sobre este parámetro de escala, porque las transformaciones de estimadores máximo verosímiles siguen siendo estimadores máximo verosímiles. Así que por ese lado no hay problema. Pero en este caso, como estoy haciendo con lambda, esto es directo, ¿no? Aquí no hay perdón, estoy usando lambda, que sería este de aquí, parámetro de escala. Pero como este es un parámetro de escala, yo tengo el estimador del parámetro de escala, pero si quiero lambda, es una transformación de un estimador máximo verosímil, por lo tanto sigue siendo un estimador máximo verosímil. Entonces, y el parámetro de escala, este sería el error estándar del parámetro de escala de sigma. Mejor voy a hacer el default, para que es más fácil. Shape, alfa. Alfa. Para evitarnos complicaciones de alfa y de alfa. Porque he puesto también la varianza de alfa, no de lambda. Ya está, alfa.
Este es alfa parámetro. Entonces, primera cosa que tendría yo que probar, que la esperanza de este estimador es igual al parámetro. Esto será real. La verosimilitud, las propiedades de los estimadores máximo verosímiles no me garantizan que el estimador sea insesgado, porque hay estimadores máximo verosímiles sesgados, ¿no? Si es que fuera verdad que esto es insesgado, ahora necesito construir la estadística de prueba. Disculpen. Necesito el estadístico de prueba. ¿Cómo construyo el estadístico de prueba? Recuerden que se construye el estadístico de prueba bajo la hipótesis nula. Entonces, bajo la hipótesis nula, yo tengo... A ver, ¿por qué es que me está saliendo tan chiquito? Bajo la hipótesis nula, el estadístico de prueba, si esto es normal, sería ¿qué cosa? Sería el estimador, sería alfa, ¿no? Alfa estimado menos, ¿no? Lo que pasa es que está ya, ahora sí. Alfa estimado menos el valor que está en la hipótesis nula, que en este caso es 0. Dividido todo eso sobre el error estándar del estimador, que sería esto de aquí. Sobre 0.0688. Ya está, ya tengo la estadística de prueba. Pero bajo varios supuestos, ¿no? Primer supuesto que tendría que probar que el estimador es insesgado para poder usarlo. Ya tengo la varianza, estoy asumiendo que por ser un estimador máximo verosímil tiene distribución normal asintóticamente y entonces estadística de prueba sería el estimador menos el valor que está en la hipótesis nula, que es 0, dividido sobre el error estándar del estimador. Distribución normal. Esto tiene distribución normal con media 0 y ya tengo la estadística de prueba y puedo probar la hipótesis, ¿no? A ver, ¿cuánto sale eso? Por favor, ¿podrían calcularlo? Esto va a ser alfa estimado. Va a ser, ¿cuánto es el alfa estimado? A ver, un ratito. Alfa estimado, shape. 0.8322. Ya. Eso sería. A ver, hagan el cociente, por favor, de 0.83 sobre 0.688. ¿Cuánto da? 12.095. 12.095. 095. 09. 0909. 09. Ya está. Con este valor para la estadística, obvio que van a rechazar la hipótesis. Lo cual significa que este valor es significativamente distinto de 0. Se pueden evitar todo ese trabajo utilizando el intervalo de confianza. ¿Cómo tomamos la decisión usando el intervalo de confianza? Entonces yo tengo la hipótesis y mi evidencia va a ser esta. O sea, me olvido de todo esto. Voy a usar esta hipótesis H0. O sea, para hacer eso he tenido que hacer varios supuestos y todo, he tenido que construir la estadística. Pero yo puedo hacer lo siguiente. Esa es mi hipótesis y tengo la evidencia. Es el intervalo de confianza. Y C del 95%, ¿no? Que es, ¿cuánto? ¿Cuánto sale? Esto de aquí. 0.7078 y 0.9785. Ya está. Esa es mi evidencia. Entonces yo voy a utilizar esta evidencia. Profesora, una consulta. Y Dígame. justo como ahí comentaron en el chat, ¿no debería incluir el 0 dentro del intervalo de confianza? Ya, esa es la pregunta. Esta es mi evidencia. Esta es mi hipótesis y esta es mi evidencia. ¿Cómo tomo la decisión? Usted lo acaba de decir. Ustedes... Con el intervalo de confianza. Lo que en el chat. Ah, ya en el chat. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el chat.
no tiene el 0 en el intervalo de confianza. Ya, ¿y cuál es la explicación? No tiene 0 el intervalo de confianza, ¿y eso qué significa? Está coincidiendo con la prueba de hipótesis, ¿no? Porque aquí dice 12.09 y el 0 no está contenido en el intervalo. ¿Por qué? ¿Por qué es que yo puedo utilizar el intervalo de confianza como evidencia? Porque en este caso se estaría rechazando la hipótesis nula, ¿no, profesora? Que en este caso alfa va a ser diferente de 0. Claro, lo que dice el intervalo de confianza, por definición, el intervalo de confianza dice que con un 95% de confianza en este caso, el verdadero valor del parámetro, que es el alfa que yo estoy buscando, que es el parámetro, el verdadero valor del parámetro está en ese intervalo. Está entre 0.70 y 0.97. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si está entre 0.70 y 0.97, jamás va a ser 0. Claro, no va a ser 0, porque el 0 no está en el intervalo. Profesora, otra compañera le escribió también en el grupo, en el chat. Vamos a ver. ¿Por qué y no me dicen? A ver, Ingrid, con un nivel de confianza, los valores de alfa están entre... ¿Los valores de alfa? Ah, bueno, sí, alfa se llama nuestro parámetro. Sí, sí, correcto. Están entre 0.70 y 0.98. Y mi hipótesis es que el valor del parámetro es 0. Por lo tanto, mirando el intervalo, se descarta mi hipótesis. La hipótesis nula se descarta, se rechaza. No va a tomar valor 0 nunca porque el intervalo de confianza me está diciendo que el verdadero valor del parámetro está entre 0.7 y 0.97. Entonces, esa es la razón por la cual cuando ustedes tienen el reporte, no aparece la estadística de prueba. Porque yo puedo tomar la decisión, puedo concluir solo mirando el intervalo. ¿No? Entonces, la hipótesis que yo voy a plantear es que el parámetro de forma no va en el modelo. Y si el parámetro de forma no va en el modelo, entonces estoy ante una exponencial, ¿no? Entonces, no es Weibull, sino es exponencial. Entonces, mi hipótesis nula va a ser que este parámetro de forma, el parámetro de forma es igual a 0. La evidencia es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza no contiene el 0. Por lo tanto, el 0 no es un posible valor. Entonces, descarto de plano. La muestra no me da evidencia para afirmar que el parámetro puede ser 0. O sea, rechazo esa hipótesis, ¿no? Entonces, pueden hacer uso del intervalo de confianza en lugar de hacer estadísticas de prueba. Miren, cuántas cosas he tenido que hacer aquí para probar, ¿no? O sea, es cierto que bajo ese supuesto de normalidad y todo se han construido los intervalos, pero yo tendría que hacer todo ese proceso, ¿no? Tendría que encontrar el valor estimado, tendría que encontrar el error estándar, que sí me lo da el paquete, y tendría que calcular la estadística de prueba, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza es una forma alternativa de hacer pruebas de hipótesis, de probar hipótesis, ¿no? Yo miro el intervalo y de acuerdo al intervalo puedo tomar la decisión con respecto a las hipótesis. Y por eso es que yo puedo reportar los resultados en términos de intervalos de confianza. Entonces yo podría decir que el parámetro de forma es significativamente diferente de 0, ¿no? Y reportar el intervalo de confianza. Y esto es igual de evidencia que el valor P, ¿no? Entonces, el parámetro de forma es significativamente distinto de 0, pongo el intervalo y esto garantiza que lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? Obviamente es cierto con un 95% de probabilidad de ser cierto. No es contundente, ¿no? Porque estamos hablando en términos estadísticos. Entonces, el parámetro de forma es significativamente diferente de 0 con un nivel con una probabilidad de errar del 5%, ¿no? Entonces,
Por eso es que ustedes tienen aquí el intervalo de confianza, pero no tienen la estadística de prueba. Pero sí pueden probar la hipótesis. Lo mismo para el parámetro de escala. Podríamos asumir que el parámetro de escala, el parámetro lambda, es igual a 0. Entonces lo que tendríamos que hacer es utilizar el intervalo de confianza. Si yo tengo que transformar este parámetro de escala haciendo el cociente para poder encontrar el valor de lambda, tendría que también transformar los límites del intervalo, ¿no? Entonces tendría que encontrar también el cociente, 1 sobre 10 y 1 sobre 17, y tendría el intervalo de confianza para el parámetro de escala, ¿no? Para lambda, porque lo que me está dando es sigma. Entonces fíjense que estas cosas ustedes las tienen que manejar, ¿ya? Pueden utilizar estos mismos recursos y llegar a otros resultados, ¿no? Pero por detrás de esto hay toda una serie de supuestos, ¿no? Por ejemplo, que estamos asumiendo que como son estimadores máximo verosímiles, estos parámetros de escala, parámetros de forma, son estimadores máximo verosímiles, por lo tanto, su distribución asintóticamente es normal. Ojo, asintóticamente para muestras grandes, ¿no? Y estamos asumiendo que por ser normal, ¿no? Asintóticamente, digamos, estas varianzas son mínimas, los estimadores son eficientes, ¿no? Y podemos construir intervalos de confianza, podemos hacer pruebas hipótesis, ¿no? Y estos parámetros, cuando no se pueden, las varianzas, cuando no se pueden calcular directamente, analíticamente, se obtienen por aproximación utilizando el inverso de la matriz de información de Fisher, ¿no? Lo vamos a ver también cuando veamos los modelos. Entonces hay bastante teoría estadística por detrás de eso. Es bueno que ustedes lo revisen y lo tomen en cuenta, no vayan directamente a mirar el paquete. Hay cosas que en realidad, digamos, hay teoría por detrás de eso. ¿Por qué les comento esto? ¿Por qué tienen que ser cuidadosos, minuciosos y no solo mirar el resultado final? Porque justo me estaba comentando un alumno que está en el último ciclo, que postuló a un trabajo en un banco, y ¿qué le preguntaron? Le preguntaron, ¿cómo se puede obtener la estimación de los parámetros de un modelo de regresión? O sea, no le preguntaron, a ver, mira este reporte y analízame, sino teoría. Teoría estadística, y no solo eso, sino otras preguntas más, pero de teoría, ¿no? Porque ya se están dando cuenta, las mismas empresas, que no basta tener un técnico que saque reportes, tiene que ser una persona que interprete, que analice y que conozca la teoría. O sea, ustedes van a hacer la diferencia con los científicos de datos que están saliendo, en el sentido de que ustedes manejan la teoría. Pero tienen que hacer la diferencia, tienen que manejar la teoría. Entonces hemos estado comentando estas cosas y es bueno que que tomen nota, porque lo han visto en sus cursos, solo que ustedes lo han visto, pero no le han visto todavía la aplicación. En el curso de inferencia ustedes han visto todas esas cosas. Propiedades asintóticas de los estimadores máximo verosímiles, eso es muy importante, porque son propiedades que me van a servir para deducir nuevas cosas. Por ejemplo, yo tengo un estimador máximo verosímil, pero yo necesito una transformación de ese estimador. Entonces, esa transformación, ¿qué distribución tiene? También es un estimador máximo verosímil. Entonces, comparte las propiedades que tienen los estimadores máximo verosímiles. Entonces, les recomiendo, ya no para dar examen, ¿no? Porque en el examen en verdad se les evalúa superficialmente, no para el examen, sino para que se manejen a nivel ya de trabajo. Es bueno que ustedes sean un poco más minuciosos, se fijen en los resultados, pero también miren lo que hay por detrás. Miren todo lo que hay por detrás de estos resultados, ¿no? Hay bastante teoría. Y también están viendo que lo que me reportan no es directamente lo que yo quiero, sino que tengo que ver primero cómo funciona la teoría para poder interpretar los resultados. Eso es bien importante.
Bien, entonces voy a bajar el volumen a esto para que no moleste tanto. Ya está, entonces ya tenemos los dos paquetes, cómo trabajan con respecto a estos resultados, ¿no? Y esto mismo luego lo vamos a extender para el caso de los modelos, ¿no? Bien, en el caso de la log normal, más o menos también funciona lo mismo, pero como ya va a haber un grupo que va a exponer, creo que vamos a comenzar la próxima semana ya con esas presentaciones. Es bueno que revisen ustedes lo que hay por, digamos, por detrás de los reportes que salen en los paquetes, ¿no? Un libro que les recomiendo bastante y que se los he pasado es el libro de Dirk, Análisis de Supervivencia con R. Es un libro bastante bueno porque les da la teoría que hay por detrás de los reportes del paquete, ¿ya? Entonces, revisen ese libro y van a encontrar cosas interesantes con respecto a leer. Esto que yo les estoy mostrando lo he sacado de ese libro, ¿no? Porque era complicado entender esos reportes, entonces había que ver cómo es que se trabaja a nivel de paquete. ¿Ya? Entonces miren el libro de Dirk, Análisis de Supervivencia con R. Es bastante bueno para relacionar el R con el análisis, con la teoría del análisis de supervivencia. ¿Ya? Bueno, entonces, una vez que nosotros hemos estimado estos parámetros, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Ya podemos construir la función de supervivencia, la función de riesgo y todo lo demás, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, la función de supervivencia y la función de riesgo. Y yo puedo encontrar cualquier probabilidad, ¿no? De supervivencia para, por ejemplo, quiero saber cuál es la probabilidad de supervivencia. Ah, aquí me faltó el T. Debería estar el T. ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de supervivencia? Vamos a ver un ratito, la función de supervivencia es mu sobre sigma, esto no lo vamos a usar, esto de aquí, es lambda t a la alfa, entonces aquí me ha faltado el t. Aquí sí está correcto, y aquí es donde me ha faltado. Ya. Para el caso de la normal, también se puede hacer lo mismo, solo que ya aquí, por ejemplo, la forma de la normal sería esta, ¿no? Aquí aparece un t, y la variable dependiente sería el logaritmo de t. Entonces yo voy a asumir normalidad para la variable tiempo, pero utilizando el logaritmo. La normal va a ser sobre el logaritmo. Entonces yo voy a ajustar el modelo y todo lo demás sobre los logaritmos, un modelo normal, hacer las estimaciones y todo, y luego volver a la forma de la exponencial. Entonces al grupo que le toque hacer eso, va a mostrarnos cómo trabajar. Este es el caso de la normal, me parece, sí, para la log normal, ¿no? Igual me da el intercepto, me da el parámetro de escala, pero tengo que convertir eso en los parámetros de una distribución normal y volver a la forma exponencial, ¿ya? Esto es, sí, yo ya no he trabajado más con la normal, porque ustedes van a trabajar en eso. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ver con el paquete cómo hacer el análisis de datos, ¿ya? Primero les voy a mostrar lo que hace el paquete y después vamos a trabajar con una data. A ver, ahí está el paquete, por favor, bájenlo porque ustedes ya lo tienen. Creo que se los he pasado, a ver, voy a verificar. Creo que sí se los he pasado. Sí, está. Está modelo paramétrico HMO y VIH, 5 variables, ¿no? Ahí está entren al RStudio. Y vamos a cargar la data. Primero voy a las librerías. Luego
Voy a cargar la data. ¿Dónde está el archivo? Aquí está. No sé dónde está esa data. Ah, por aquí debe estar. Datos. Aquí está. Archivo nuevo. Primero lo voy a... Así que está eso. Se las he pasado también, creo, ¿no? Pero igual se las voy a volver a pasar. Voy a poner aquí para que no se me pierda. Igual se lo voy a pasar. Primero vamos a ver este que ya está listo en el ejemplo y después vamos a ver otro caso. Guarda. No importa. Ya está. Esto no le hagan caso a esto. Esto era para ver solamente el gráfico. Y vamos aquí. Primero el análisis exploratorio. ¿Ya? Vamos a ver si se puede asociar a estos datos una exponencial. ¿Sí? Aquí lo que he hecho ha sido prepararlo para hacer un gráfico de dispersión, pero solamente calculándole el logaritmo al tiempo de supervivencia y trabajándolo con los tiempos para ver si es exponencial. Recuerden que en el caso de la exponencial, si el logaritmo de la supervivencia versus el tiempo se ajusta a una línea recta, entonces se podría asumir exponencial. Entonces, eso es lo que he hecho aquí, ¿no? Primero ajusto encuentro la función de supervivencia estimada, que es esta de aquí, ¿no? Luego voy a sacar de este modelo, de esta supervivencia estimada, voy a sacar el SURP. Esto fue lo que la clase pasada yo tenía problemas para obtenerlo. Ahí está ahora. ¿No? Luego voy a sacar el tiempo, ¿no? Porque este modelo me da todas esas cosas, ¿no? Ahí está lo que me da. Me da este tiempo, voy a sacar esto y voy a sacar el SURP, ¿no? Las dos cosas. Entonces ahí tienen los resultados. Le voy a llamar SURP-EST,
y voy a tomar el tiempo. No voy a calcularle qué logaritmo, ¿no? Porque es logaritmo de la supervivencia versus el tiempo. Esto ya está. Time. Ahora voy a hacer un... ya, aquí que estoy haciendo. Le estoy aplicando el logaritmo. Calculo el logaritmo. Y hago el gráfico, ¿no? Yo espero que si es exponencial, me salga la ecuación, me salga un gráfico de dispersión, pero donde se vea claramente una recta, ¿no? Entonces ajusto la ecuación de una recta y le voy a pedir que le ponga la línea horizontal, la línea de la recta. Estoy ajustando el modelo, estoy llamando result y ahí está. Y bueno, no se ve tan exponencial, ¿no? Lo que se ve es algo así medio... Podría ser una exponencial, vamos a ajustarle una exponencial y después vamos a ver cuál de los dos está un mejor ajuste, ¿no? Ahora, si quiero ver, explorar la posibilidad de que sea una Weibull, voy a hacer lo mismo, solo que a las probabilidades de supervivencia le voy a calcular 2 veces el logaritmo y al tiempo también le voy a calcular el logaritmo. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces háganlo, por favor, para que vean cómo resulta. Vamos a ver el otro gráfico. Esto ya lo tengo, así que puedo hacerlo directamente aquí. Esto también ya lo tengo, pero mejor lo hago de nuevo porque si no voy a tener que estar volviendo a hacer. Mejor es mecánicamente. 2 veces el logaritmo, log, logaritmo de menos el logaritmo, y luego voy a calcular el logaritmo al tiempo. Ahí está. Logaritmo del tiempo, voy a hacer un gráfico de dispersión, ¿sí? Luego voy a ajustarle una recta, y ya está. Entonces, se ve un poquito mejor, ¿no? Se ve un poquito mejor que el caso de la exponencial. Entonces, vamos a ver cuál de los dos modelos nos da mejores resultados. Lo vamos a hacer comparando. Aquí sí podemos, por ejemplo, usar el A y C para comparar. Vamos a hacer los dos modelos y vamos a compararlos con el A y C, ¿no? También intenté hacer el gráfico de exploratorio de normalidad utilizando el gráfico QQ. Y eso lo pueden hacer los que les toca este tema, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar el SURBREC para ajustar el modelo, ¿no? Para un modelo exponencial primero. Aquí está el modelo exponencial usando el SURBREC y aquí está el modelo exponencial usando el Flex SURBREC, lo que les he mostrado en la clase, ¿no? Entonces tengo el modelo, ahí está, le puedo pedir los resultados, ¿no? Y esto es lo que me va a reportar. Entonces tengo los coeficientes estimados, ¿no? Que ya lo hemos visto también en la clase, ¿no? Este me da el intercepto, pero este intercepto yo lo tengo que convertir en lambda, ¿no? Y tengo digamos, la prueba de bondad y ajuste, ¿no? Entonces, esto de aquí ya lo hemos visto, cómo se convertía lo vimos en la clase anterior, en exponencial, es 1. Exponencial, se los mostré. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Nos da el intercepto, entonces lo que nosotros para convertirlo en lambda, lo que tenemos que hacer es hacer el exponencial de menos la constante, ¿no? Menos la constante o menos el intercepto. Y nos daba este valor. Entonces, fíjense que en el reporte tengo el valor 2.65, entonces para encontrar lambda tendría que elevar al exponencial de menos 2.65 y nos va a dar el valor de lambda. Y aquí el parámetro de escala es un parámetro fijado, ¿no? Está fijado en 1.
Esta es la prueba de bondad de ajuste. Entonces, este log verosimilitud es menos 292.3, que está como negativo. En realidad, otra cosa más que me olvidaba decirles, es que este está como negativo porque este es el logaritmo de menos 2 veces la verosimilitud, pero habría que convertirlo en positivo porque es menos 2 veces el logaritmo de la verosimilitud, ¿no? Entonces aquí lo que me está dando es el logaritmo de la verosimilitud, pero tendría que multiplicarlo por menos, ¿no? Para que salga positivo, porque no tiene sentido una prueba de bondad de ajuste negativa, ¿no? Por eso es que se le multiplica por menos 2 veces el logaritmo de verosimilitud, ¿no? Y estos dos coinciden porque el modelo solo está formado por el intercepto. Entonces, la estadística de verosimilitud va a ser menos 292 y el lambda va a ser el exponencial de menos el intercepto, ¿no? Ya está. Eso ya lo hemos visto. Luego puedo encontrar el resumen. ¿Qué me da el resumen? Resumen me va a dar lo mismo casi, ¿no? Resumen y el modelo X también me da lo mismo. Intercepto, o sea, la misma cosa. Solo que en esta parte de resumen me da también el número de iteraciones, que creo que aquí no me da. Ah, sí me da también. No, no me da el número de iteraciones. Entonces, esa sería la diferencia entre los dos. En resumen, me da el intercepto, el parámetro de escala, de estadística de verosimilitud, número de iteraciones. Cuando le pido solo el modelo, solamente me da los resultados básicos, ¿no? Listo. Entonces ahora vamos a ver, ¿no?, con el FlexSurbrec. Con el FlexSurbrec se supone que me da resultados más directos. Le pido los resultados y ahí está. Me está diciendo que el A y C, esto vamos a tomarlo en cuenta, el A y C, porque la estadística de razón de verosimilitud es la misma. El A y C es 586,5187. Y dice que hay 20 censurados, hay 80 eventos. La suma total de los tiempos es 1136. La estadística de razón de verosimilitud menos 292. O recuerden que aquí falta multiplicarlo por el signo positivo para que nos salga 292. Que es lo mismo que salió antes. Aquí la diferencia está en que nos va a reportar el A y C y la tasa nos la reporta directamente. No tengo que hacer ninguna transformación con el FlexSurbrec. Entonces, esa sería la ventaja que tiene este resultado. Y vamos a ver qué pasa. No le hice el gráfico, ¿no? Vamos a ver el gráfico. Esa sería la función de supervivencia, ¿no? La función de supervivencia estimada. Lo que está como una escalerita, eso es la Kaplan-Meier, ¿no? Y lo que está en línea roja es la curva estimada de supervivencia usando el modelo exponencial, ¿no? Usando el parámetro estimado lambda que se ha obtenido. Ya sé que es exponencial, reemplazo los valores de lambda y puedo encontrar esta curva con sus respectivos intervalos, ¿no? Un poco diferente de lo que me dan los datos, ¿no? Porque si ustedes se fijan, Kaplan-Meier me da una curva un poquito diferente, sobre todo en la parte final. En la parte final se ve que aquí decrece rápidamente, mientras que Kaplan-Meier no tiene ese mismo decrecimiento. Ahora vamos a ver qué pasa con la Weibull, ¿no? La Weibull 5 variables. Todavía no estamos haciendo regresión, así que estamos haciendo modelos nulos nada más. Lo mismo, ¿no? Vamos a usar el FlexSurbrec, perdón,
Esto es exponencial. Ya, el subreg lo voy a usar abajo. Aquí voy a usar el flex subreg primero. Entonces, en el caso de la exponencial, lo que vamos a tener va a ser, de la Weibull, vamos a tener con el flex subreg, le pido el resumen, y el resumen, como resumen, me da las probabilidades de supervivencia estimadas con sus respectivos intervalos de confianza, ¿no? Si le pido el modelo, el ajuste me da esto de aquí. Entonces me da el parámetro de forma y me da el parámetro de escala, pero recuerden que este parámetro de escala es sigma. Por lo tanto, para encontrar el lambda, yo tengo que hacer 1 sobre sigma. Y el A y C sale 583. Sale 583,0585. Ya. El A y C, en el caso de la exponencial, salía 586. Y en el caso de la Weibull sale 583. Utilizando el A y C, yo podría decir cuál modelo ajusta mejor a los datos. ¿Qué dicen? ¿Cuál de los dos modelos me da un mejor ajuste? Puedo hacerlo también utilizando la desvianza, ¿no? Porque la desvianza sale, con el menos log verosimilitud sale 289,52. Y en el anterior salía 292,30. ¿Cuál de los dos me está dando mejor modelo? A ver, ¿alguien quiere responder o llamo? Llamo, ¿no? Un momento. Esto voy a cerrar. Para elegir el mejor modelo se usa el menor A y C. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula el A y C? ¿Se acuerdan cómo se calcula el A y C? No exactamente la fórmula, sino más o menos cuál es la idea con el A y C. El AIC es menos 2 veces el logaritmo de la verosimilitud más No, 2 veces. eso no es el A y C. Menos 2 veces el logaritmo de la verosimilitud es este valor de aquí, el log likelihood. Profesor, ¿mide cuán bien ajusta el modelo a los datos? Sí, el A y C es una medida de bondad de ajuste, una medida global, un indicador global de bondad de ajuste. El A y C toma el logaritmo de la verosimilitud, ¿no? Y le agrega el número de datos, ¿no? Y le agrega 2 veces el número de parámetros. Más o menos así, aunque varían las estadísticas de acuerdo al modelo, pero lo que tiene el A y C y el B y C, los dos, es que toman en cuenta la verosimilitud. La verosimilitud, log verosimilitud. Lo que me da el log verosimilitud es qué tanta información contienen los datos, ¿no? Para estimar el parámetro. Entonces, es la función de verosimilitud. Es la función de verosimilitud evaluada en el estimador máximo verosímil. Entonces, me dice qué tanta información hay para aproximar el verdadero valor del parámetro. Y me agrega 2 veces P. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le incorpora 2 veces el número de parámetros, si yo tengo muchos parámetros, entonces este A y C va a crecer. Lo que yo busco es un A y C bajo. Entonces, cuanto más parámetros yo le incorporo, el A y C crece, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace a la verosimilitud le pone una especie de castigo, una penalización por la cantidad de parámetros. Y la verosimilitud contiene toda la información relacionada con la estimación. Entonces, en este caso, lo que yo voy a buscar va a ser aquel
A y C que contenga la mayor verosimilitud, pero que tenga el menor número posible de parámetros. En este caso, los parámetros, en el caso de la exponencial son 2, perdón, en el caso de la Weibull son 2, y en el caso de la exponencial es 1. Por lo tanto, hay una penalización adicional por tener 2 parámetros. Pero, como la verosimilitud es alta, entonces esto no va a afectar. Y lo que nosotros tenemos es las dos cosas, ¿no? La verosimilitud por un lado y el número de parámetros por el otro. Y lo que buscamos es aquel valor del A y C o B y C que sea lo menor posible, lo más bajo. Entonces, en este caso... Profesora, pero el AIC no se calcula así, menos 2 veces el logaritmo de la verosimilitud. 2 veces el número de parámetros. A ver, en algunos casos, no en todos, depende del modelo que estemos trabajando. Por eso, ahí en esa fórmula sí se da cuenta de lo que dice, ¿no? Mayor, porque 2K es el número de parámetros. Mientras más parámetros tenga, como dice, penaliza, ¿no? Claro, cuando más parámetros tenga, más grande es el AIC. Y si la verosimilitud es más grande, también disminuye el tamaño del AIC. Si la verosimilitud es más grande, disminuye el AIC. No, o sea, hace que aumente. Claro, aumenta. Claro, o sea, como es menos 2 veces el logaritmo de la verosimilitud, disminuye pues el AIC, y eso hace que justamente a menor AIC el modelo sea mejor, pues. El AIC más bajo, mejor modelo. Claro, exacto, Pero justamente como lo que toma estoy en cuenta diciendo. el número de parámetros y la verosimilitud, ahora, 2 veces la verosimilitud depende, porque hay modelos en donde no se toma en cuenta la verosimilitud, sino, por ejemplo, la suma de cuadrados del error. Entonces, ahí hay que ver cuál modelo estamos trabajando. Profesor, en este caso la pregunta fue qué modelo ajustaba más, ¿no? O sea, Claro, entonces exponencial lo o que les Weibull. decía era, ¿cuál modelo da un mejor ajuste? Da un mejor ajuste el que tiene el menor AIC, Ahorita hemos calculado el AIC del exponencial, no, perdón, de la Weibull. de la Weibull. Y del exponencial que está más arriba. Sí, como les decía, puede ser 2 veces la verosimilitud, porque la AIC se parece un poco también a este log verosimilitud, pero no siempre, ¿no? Porque puede cambiar la forma de la AIC. Entonces, lo que va a tomar en cuenta es tanto qué tanta información contiene, digamos, qué tan bien ha sido estimado el parámetro, por un lado, los parámetros por un lado, y por otro lado, qué tantos parámetros tiene uno. Entonces, crece el AIC por uno de los dos lados, por la verosimilitud o por el número de parámetros. En este caso, la Weibull, que tiene más parámetros, tiene un AIC menor, lo cual significaría, ¿qué cosa? Significaría que la verosimilitud es la que está jugando ahí, ¿no? Profesor, ahí acá también viene el intervalo de confianza, así que contiene el 1, ¿no? No, eso es para pruebas de hipótesis. Aquí es bondad de ajuste, es global. Ah, correcto. Es global, es un indicador, es lo mismo que el R cuadrado en la regresión, más o menos por ahí va el AIC, como un indicador global de bondad de ajuste. Solo que en el caso del AIC, la interpretación está en términos comparativos. ¿Cuál modelo es mejor? ¿No? Y en este caso, el mejor modelo es la Weibull, a pesar de que estamos estimando 2 parámetros, ¿no? Porque tiene un AIC ligeramente menor. En la exponencial es 586 y en la Weibull es 583. Y otra cosa más, si miran la estadística de razón de verosimilitud, en el caso de la exponencial es 292 y en el caso de la Weibull es 289, que también es menor. ¿No? Entonces, ahí pueden ustedes comparar, porque esta -2 razón de verosimilitud también es una especie de medida de error, ¿no? Entonces, ya tienen las dos estadísticas que están diciendo que la Weibull es mejor ajuste. Y fue lo que vimos en el gráfico también, ¿no? La diferencia entre el BIC y el AIC está en términos de cómo toma el n y el número de parámetros. Me parece que toma la raíz cuadrada de n, alguna cosa así. Entonces, es una pequeña diferencia. Entonces, en conclusión, en este caso, si asumimos un modelo paramétrico, mejor modelo resulta siendo la Weibull que el exponencial para el caso de datos de VIH, ¿no?
Y lo otro es que el FlexSurbreak ya nos da directamente el parámetro de forma, o sea, nos da el alfa, y lo que tendríamos que hacer es hacer una, digamos, una ligera transformación a este parámetro de escala, que es sigma, para convertirlo en lambda, ¿no? Tenemos la prueba de bondad. Digamos que esto me mide bondad de ajuste, pero tendría que llevarlo a una prueba de hipótesis, ¿no? Igual que la E. Y esto va a tener distribución chi cuadrado generalmente. El tiempo total, ¿no? Que puede servirme si quiero construir algunos indicadores. Y listo. Y el número de datos, el número de eventos, etc. Y el intervalo de confianza que habíamos comentado que me puede servir para hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces yo puedo decir que el parámetro de forma es significativamente distinto de 0 y el parámetro de escala, ¿no? También es significativamente distinto de 0. Que las estimaciones me están dando evidencia, ¿no? A favor de las hipótesis alternativas en ambos casos. Que las hipótesis alternativas eran que el parámetro de forma y el parámetro de escala son distintos de 0. Por lo tanto, la Weibull es un buen modelo, ¿no? Es mejor modelo que la exponencial. Y podemos hacer lo mismo, comparar diferentes modelos utilizando sus estadísticas. Ahora, ¿qué pasa con el otro, con el SURBREC? Vamos a ver qué nos da. Con el SURBREC ya ustedes han visto que es un poquito más complicado porque voy a tener que hacer varias operaciones para obtener el resultado, ¿no? El modelo Way, ahí están los resultados. En este caso me está dando, déjenme ver, estoy asumiendo distribución Weibull. Así me está dando el intercepto y el parámetro de escala que yo tengo que hacer todas las transformaciones que ya hemos visto, ¿no? Entonces el parámetro de escala voy a hacer 1 sobre este valor, ese va a ser el lambda, y voy a tener que hacer el exponencial de menos 2 veces 2.58. Porque este SURBREC está asumiendo lo que habíamos visto antes. Era esto, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, está asumiendo esta forma, ¿no? Entonces me está dando este parámetro sigma, el paquete, y me está dando este mu. Entonces yo tengo que hacer las transformaciones para convertir lambda en exponencial de menos mu y alfa en 1 sobre 5. Pues eso habría que hacer. Se puede hacer directamente en los códigos, si ustedes quieren, si usan el SURBREC. Ahora vamos a hacer el análisis de un conjunto de datos, ¿ya? Les voy a pasar la data y ustedes van a hacer todos estos análisis. ¿Qué más he puesto de todo el día aquí? Ah, sí, lo que seguía era la normal, pero ya no lo he trabajado más, solamente he hecho algunas cosas básicas. Entonces ahora vamos a hacer un análisis con un conjunto de datos reales. Vamos a hacer un intermedio, unos 15 minutos, ¿les parece? Está bien, profesora. Sí, profesora. ¿Ya? Entonces a las 10:15 nos encontramos de nuevo. Por tanto, les voy a preparar la data. Y te voy a dejar de presentar.